Bueno, mientras puedo volver a clase, todavía tengo el ojo bastante afectado, entonces voy a estar 10 minutos aquí grabando esto, no tengo más tiempo, no debería estar más tiempo aquí. Voy a aprovechar un PowerPoint que tengo hecho de verbos transitivos en relación a pares mínimos, es decir, expresados desde pares mínimos. Entonces nos colocamos de aquí, vamos a hablar de tipos de verbo, de la relación que hay entre diferentes tipos de verbo y cómo pueden aparecer en forma de par mínimo en un examen. No sé cómo se verá, si se me verá en la pantalla, si no, en fin, voy a grabar y a ver qué sucede. No tengo ni idea, nunca lo he hecho con Zoom. En función del interés que vea en suscripciones y en likes, haré más vídeos o no haré más vídeos sobre esto, o parecidos a este o a vuestra petición. Podéis dejarme en los comentarios qué peticiones tenéis. Podéis dejar el like, que eso es totalmente tan fácil como hacer clic, clic. Y entonces si veo que hay un cierto interés, pues haré el esfuerzo de hacer algún vídeo más hasta que pueda volver a clase. O hasta que, bueno, en el caso de los que no sois alumnos míos, pues bueno, simplemente pues dejad un like, que no cuesta nada. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. Nosotros hacemos la distinción tradicionalmente entre verbos transitivos y verbos intransitivos, pero dentro de los intransitivos podemos colocar dos subtipos, los inergativos y los inacusativos. Bueno, los verbos transitivos son verbos que típicamente seleccionan un agente y un paciente o un tema que se ve afectado más o menos, en mayor o menor medida, por ese agente, ¿vale? Son verbos, los típicos, como Germán cogió la lámpara, Germán arregló el pestillo, Germán golpeó la puerta, Germán cortó la carne, en fin, verbos en los que alguien realiza una acción y esa acción recae con mayor o menor intensidad en un objeto. A veces para transformarlo, a veces simplemente recae en ese objeto sin que se produzca ninguna transformación. Bueno, estos son los típicos verbos transitivos, desarrollan un complemento directo que en castellano se pronominaliza en la. Sin embargo, hay algunos verbos transitivos que he colocado aquí que no seleccionan agente. No son exactamente verbos transitivos, o bueno, o lo son en alguna medida. Por ejemplo, verbos como el verbo tener, que no tiene un agente, pero sí que es verdad que tiene un complemento directo, ¿no? Juan tiene dos manos encima de la mesa, Juan las tiene encima de la mesa y tenemos un complemento directo, pero no es una acción, es una propiedad o es un estado de cosas en este caso. O, por ejemplo, el hecho de que Juan tiene dos manos, se hace más difícil también todavía como complemento directo, pero bueno, existe esa lectura. Y luego también con los verbos de medida argumental, como medir, como pesar, bueno, no son exactamente complementos directos, tienen algunas propiedades de los complementos directos, pero ni el verbo tener ni el verbo medir, por ejemplo, aceptarían la pasiva, porque no tienen agente. Y para poder hacer una pasiva necesitas un verbo con agente, alguien que hace algo, no la expresión de una propiedad o de una característica de un sujeto. Bien, los verbos inergativos, por su parte, son verbos que seleccionan un agente, pero que, como describen una actividad, no necesitan un segundo argumento. Es decir, si yo digo que Germán está cantando o Germán habla, Germán habló durante 3 horas, Germán cantó durante toda la mañana, Germán comió mucho o Germán comió abundantemente, no necesitan un complemento directo, no, de hecho son verbos que solo tienen un argumento. Germán come, Germán canta, Germán patina, Germán estornuda. Muchos verbos fisiológicos como estornudar, llorar, respirar, sudar, son verbos inergativos. Pueden desarrollar, esto es importante, pueden desarrollar una transitivización, es decir, pueden desarrollar un posible complemento directo, ¿no? Yo puedo decir, Germán cantaba canciones, Germán bailaba bailes, Germán, o subtipos de bailes, subtipos de canciones. Germán bailaba una jota, Germán bailaba reggaetón. ¿Sí? Pero no se puede bailar cualquier cosa, solo se puede bailar un baile, solo se puede cantar una canción. Y eso hace que consideremos que estos verbos pertenecen a una categoría diferente. Y luego tendríamos los verbos inacusativos, que son verbos que no seleccionan a gente en ningún caso y no admiten ningún tipo de transitivización, segunda vez que me pasa. ¿Vale? No pueden ser verbos transitivos, voy a publicarlo en la primera toma, no voy a hacer ningún tipo de edición porque no puedo estar delante del ordenador mucho rato. Bueno, no admiten transitivización, ¿vale? Son verbos que tienen solamente un argumento
y que este argumento no tiene agente, ¿de acuerdo? No puedo decir en ningún caso Juan cayó un libro. El libro cayó, pero no puedo añadir un agente que sí que podría, con un verbo causativo, hacer algo como Juan hizo caer un libro. Se les puede añadir un verbo causativo y con ese verbo causativo podríamos tener ahí un actor, un agente, pero necesitamos entonces la adición de un verbo de tipo causativo. Bien, pues vamos a ver qué tipo de repercusiones o qué tipo de pares mínimos pueden aparecer en la selectividad o son interesantes de abordar en relación a estos tres tipos de verbos transitivos, inertativos e inacusativos. Bueno, primero tenéis, lo que os recomiendo es que hagáis una pausa en el vídeo y que intentéis resolverlo antes de ver la solución. Luego vais a tener la solución en escrito. Entonces, haced esta pausa. Y bueno, lo que pasa en estos casos es que tenemos una frase como el árbol fue talado, es un verbo transitivo, talar, alguien tala algo, tiene dos argumentos y yo puedo, por ejemplo, pues hacer que el agente desaparezca en este caso y que digamos simplemente que el árbol, que era el antiguo complemento directo de la activa, pase a ser el sujeto paciente, el sujeto de la pasiva. Ningún problema con un verbo transitivo. Sin embargo, el verbo crecer es un verbo inacusativo y al no tener agente no va a ser posible hacer una pasiva, en este caso una pasiva perifrástica. Este mismo tipo de par mínimo nos lo podemos encontrar en este otro formato. Lo mismo, haced una pausa, intentad resolverlo, creo que es interesante que lo intentéis, no hay ninguna prisa, haced la pausa y ahora os doy la solución. Bueno, en se nació un sueño o se persiguió un sueño, es fácil ver que el verbo perseguir, otra vez, es un verbo transitivo, alguien persigue a alguien o alguien persigue a algo, por lo tanto ese algo puede ser perseguido por alguien o puede perseguirse. En este caso, recordad que las pasivas reflejas lo que hacen es bloquear el agente, dar a entender que ese agente no se va a expresar. En cambio, el verbo nacer, al ser un verbo inacusativo, lo tenéis aquí escrito para que lo podáis tener un poco más fino. Yo lo estoy explicando más improvisado para que os resuene, no lo estoy leyendo. Bueno, el verbo nacer sería un verbo inacusativo y al no tener agente, de nuevo, no vamos a poder hacer una pasiva, en este caso una pasiva refleja. Bien, y también en este contraste entre inacusativos y transitivos podéis tener un par mínimo como este. En este caso no hay pasiva. La jardinera cultivó tomateras o la jardinera creció tomateras. En realidad es el mismo problema. Un verbo como cultivar, pasamos a la solución. Un verbo como cultivar tiene dos argumentos. Tenemos alguien cultiva algo. Tengo, por lo tanto, una oración con dos argumentos, verbo transitivo. Sin embargo, el verbo crecer es un verbo inacusativo de un solo argumento. No hay manera de introducir ahí otro argumento para el verbo crecer sin introducir otro verbo. Podría hacer la jardinera hizo crecer las tomateras, ¿ok? Con este verbo causativo que comentaba antes, pero no puedo introducir directamente un argumento, no puedo aumentar esta frase con un sintagma nominal que haga de sujeto del verbo crecer. El sujeto del verbo crecer es tomateras y ya no hay ningún otro lugar para ningún argumento, así que no es gramatical añadir al verbo crecer un segundo argumento. Hay varias maneras de expresarlo, pero aquí os he colocado una por escrito y yo más o menos he esbozado un par. Bien, quedan un par más, vamos a hacer hasta 5. La pedí que viniera, le pedí que viniera. Este es bastante clásico, es fácil, tiene que ver con el que salió en selectividad hace un año o 2 años, no sé si fue el año pasado o el anterior. Bueno, para la mayoría de hablantes españoles, la pedí que viniera es una frase agramatical. Debemos decir que en realidad es una frase no normativa, porque en algunas zonas de España, especialmente en el centro, muy particularmente en Madrid, es muy habitual el uso del la para complemento indirecto. Es decir, prevalece la distinción masculino-femenino frente a la distinción complemento directo-indirecto. ¿De acuerdo? Pero bueno, en muchas zonas de España esto es directamente agramatical, o podéis decir que en este caso podéis decir que simplemente es incorrecto. ¿De acuerdo? El verbo pedir tiene tiene tres argumentos. Alguien le pide algo a otra tercera persona o a alguien. Así que
pero lo que pasa es que ese algo, el complemento directo, está ya ocupado por la subordinada sustantiva. Le pedí que viniera. Que viniera es la subordinada sustantiva, así que no hay lugar para otro complemento directo, no lo hay, y tenemos que esperar, no tenemos la posibilidad de colocar ahí otro complemento directo. Y tiene que ser la posición de complemento indirecto. Le pedí que viniera, es una secuencia correcta, pero la pedí que viniera no, porque tendríamos dos complementos directos con dos referentes diferentes, lo cual es totalmente imposible, totalmente agramatical. Y por último, se quedaron los niños castigados frente a se quedaron los niños llorados. Quizás la más difícil de las que propongo, tiene que ver con una propiedad de los verbos. Pues si os doy una pista, podéis parar, hacerlo aquí, y si no, ahora os doy una pista. La pista es que tiene que ver con los verbos inergativos. Llorar es un verbo inergativo, recordad, un verbo fisiológico, suelen ser verbos inergativos. En cambio, castigar es un verbo transitivo. Bueno, ¿qué pasa aquí? Bueno, el verbo castigar, los verbos transitivos o inacusativos admiten formar participios que después sean el complemento de nombre de su argumento interno. Es decir, el verbo, por ejemplo, comer, yo puedo decir morder, por ejemplo, mordió una manzana, puedo decir la manzana mordida. Es decir, lo que era el argumento interno de un verbo transitivo como morder la manzana, puede pasar a ser el nombre cuyo complemento sea su antiguo verbo, en este caso transitivo. ¿Vale? Es decir, del verbo transitivo morder podemos sacar mordido y aplicarlo a su complemento directo. ¿De acuerdo? Y con los verbos inacusativos podemos hacer lo mismo, pero en relación al sujeto. Es decir, si digo Juan cayó, puedo decir, o el niño cayó, puedo decir el niño caído. Si digo, pues yo qué sé, el cervatillo nació, puedo decir el cervatillo nacido. Con su argumento interno, siempre, no con el externo, no con el agente. El agente nunca va a poder ser un nombre después que tenga como complemento de nombre al participio del que sería el verbo del que procede el adjetivo que estamos utilizando. ¿De acuerdo? Es decir, a partir de el niño lloró, yo no voy a poder hacer que el verbo llorar sea un complemento de nombre del que era el agente del verbo llorar. No voy a poder decir un niño llorado o un niño estornudado. Oye, mira, coge a los 4 niños estornudados y sácalos de clase. No, eso no tiene ningún sentido, pero sí podría decir, coge a los 4 niños caídos esta mañana en tal, o a los 4 niños mordidos incluso, aunque es un poco extraño, pero bueno, golpeados, coge a los chicos golpeados, que han sido golpeados, y sácalos de clase. ¿Vale? Aquí lo tenéis por escrito, la idea básica es esa, no, digamos que los verbos inergativos no pueden convertirse en participios que hagan de complemento de nombre del que sería su argumento externo. ¿Vale? Y con esto resolveríamos el tema de los pares mínimos relacionados con los tipos de verbo. Os propongo, si esto tiene unos buenos likes que tengan pinta de que realmente os interesa el contenido, si os suscribís y veo que por YouTube pues más o menos hay un poquito de interés. No me gusta YouTube, no me gusta grabar vídeos, a mí me gusta el directo, pero bueno, y no me gusta editar, así que los publico así a lo salvaje. Pero bueno, si os interesan pares mínimos relacionados con adjetivos, pues dadle unos buenos likes, suscribíos, campanitas y mandangas y estas cosas que dice la gente. ¿De acuerdo? Que vaya muy bien y hasta prontito. A ver si sé cómo se desconecta esta grabación.